Hola a todos, en este video voy a realizar el análisis crítico del cuento La novela del tranvía. La historia se sitúa en una tarde lluviosa de la Ciudad de México. El protagonista, un hombre desocupado y observador, decide subirse a un tranvía para disipar su tristeza. Durante el trayecto se dedica a contemplar a los pasajeros que suben y bajan. A partir de la vestimenta y los gestos de dos desconocidos, un anciano descuidado y una misteriosa matrona, el protagonista empieza a inventar en su mente vidas enteras, tragedias familiares y romances prohibidos, convirtiendo el espacio público en un laboratorio de ficciones. La trama se organiza en las siguientes partes. Para empezar, la historia arranca en una tarde súper lluviosa. Yo veo que el protagonista decide subirse a un tranvía nada más para quitarse la tristeza y matar el tiempo. Ahí nos describe cómo está todo húmedo, caótico y comparándolo con una mini arca de Noé. Luego sigue el desarrollo. Aquí es donde se empieza a armar el asunto y las acciones. El protagonista, como no tiene nada mejor que hacer, se pone a inventar historias loquísimas a los demás pasajeros. Primero se arma todo un drama triste sobre un viejito pobre con hijas, y después se clava observando a una mujer misteriosa con un velo. Como nota que ella siempre se baja en una iglesia, él jura que no va a rezar, sino a verse a escondidas con un amante. Luego sigue el punto decisivo. Es esa decisión que cambia el rumbo de la obra. Cómo todo el conflicto pasa solo en la cabeza del protagonista. El punto de quiebre llega cuando se indigna de verdad por la infidelidad que él mismo inventó. Se mete tanto en su fantasía que toma la decisión mental de intervenir y piensa, ¿estoy tentando de ir en busca de su esposo y traerle a este sitio? Y el clímax. Es el momento de máxima tensión en la historia. Todo ocurre en su imaginación. Él visualiza que entra de golpe junto con el marido a la alcoba de los amantes. Se imagina una escena súper violenta donde la mujer es derribada de un brusco golpe, al grado de que él mismo empieza a sudar frío en la vida real por tanta tensión. Finalmente, el desenlace, que son las consecuencias finales de ese clímax. De la nada, toda esa película mental se rompe porque el tranvía llega a la plaza y la mujer se baja, lo más tranquila del mundo. Y bueno, en este cuento encontramos un narrador en primera persona, que funciona como un narrador protagonista y a su vez observador. Sé que es este tipo de narrador porque todo el texto está escrito desde su punto de vista personal. Habla desde el yo y cuenta lo que él mismo hace y opina, y para demostrarlo les voy a leer estas partes. Yo, sin embargo, paso las horas agradablemente encajonado en esa miniaturesca arca de Noé. Yo saqué mi reloj y dejé para mis adentros. Y tenemos una pregunta muy interesante, y la voy a leer. En un cuento, ¿podría haber otro tipo de narrador que el que existe? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué tipo de narrador alternativo se te ocurre? Yo pienso que sí, podría haber otro. Al final, el autor es el que decide quién cuenta la historia, para darle el efecto que quiere a la obra. A mí se me ocurre un par de alternativas. Podría usar un narrador en tercera persona, por ejemplo, un testigo u observador externo. Si fuera así, la historia nos la contaría alguien desde afuera, como si fuera una cámara grabando al señor en el tranvía. Solo veríamos un hombre sentado mirando fijamente a los demás, pero se me ocurre otra opción, que siguiera en la primera persona, pero la historia la contara un personaje secundario, como la mujer del velo. Ahí el cuento daría un giro tremendo, porque en lugar de leer las fantasías del señor, ella misma nos contaría su verdadera historia. Otro punto importante a acotar en este video es que el protagonista indiscutible del cuento es el narrador, ya que si nos basamos en lo que leímos en la teoría del módulo 6 de nuestra materia de cuento hispanoamericano, según la teoría, la característica más importante de un protagonista es que tiene una motivación, es decir, que busca lograr un objetivo concreto y todos los hechos relevantes de la trama giran en torno a él, al grado de que sin él la historia no tendría sentido. Y en este cuento, la motivación inicial del narrador es disipar un tanto cuanto la tristeza y entretenerse durante una tarde lluviosa. ¿Aquí tenemos antagonista? No, ya que en el módulo 6 nos enseña que el antagonista es quien se opone al protagonista y trata de evitar que cumpla su objetivo.
Pero como la meta del narrador es nada más distraerse, observar a la gente y armar sus propias telenovelas mentales, nadie se lo impide. Para fundamentar esto, te cito esta parte del final del cuento, donde queda clarísimo que él terminó su viaje tranquilo y logró su meta, y nadie le molestó. Después de todo, ¿qué me importa que esa señora se pegue a su marido? Yo sigo en el vagón. Parece que todos vamos tan contentos. Por último, yo veo que el autor trabaja principalmente dos temas centrales en la novela del tranvía. ¿Cómo se relaciona esto con la forma de contar? Pues tiene todo que ver. La decisión de usar un narrador en primera persona, que es el protagonista, es la clave. Como todo me lo platica desde su yo, me encierra en su mente y me obliga a vivir la fantasía como si fuera real. Además, hay que fijarnos que casi no hay diálogos con otras personas, sino un constante monólogo interior. El segundo tema es los prejuicios y cómo juzgamos por las apariencias. Y bueno, ¿cómo se relaciona con la forma de contar esto? Aquí entran perfecto lo que la teoría llama los comentarios del narrador. El autor me bombardea con los juicios y opiniones del protagonista para evidenciar los prejuicios que tiene la sociedad.